El 12 de octubre es recordado como el día más trágico del movimiento estudiantil de 1968. Estudiantes y civiles son asesinados por militares, paramilitares y la policía en Tlatelolco. Un crimen de Estado aún impune, pero la historia sería juez de los acontecimientos. Fotografías, libros, documentales, películas, programas de televisión, conferencias, artículos y marchas nos dejan claro cada año que el 2 de octubre no se olvida. Pero no siempre fue así. Por mucho tiempo, el movimiento estudiantil fue silenciado por la historia oficial a través de la censura, manipulación, encarcelamiento y desaparición. A pesar de que el movimiento fue fotografiado ampliamente, meses antes de la matanza de Tlatelolco incluso, no todos los testimonios fueron del conocimiento público. Con muy pocas excepciones, las fotografías que se publicaban tenían la intención de desacreditar el movimiento. La noche de la masacre de Tlatelolco, los militares confiscaron la mayoría de los rollos de los reporteros presentes. Al fotoperiodista Jaime González, por ejemplo, le dieron un bayonetazo en la mano para quitarle la cámara. El historiador Alberto del Castillo Troncoso, quien ha investigado ampliamente las imágenes fotoperiodísticas del movimiento estudiantil de 1968, señala que la pérdida de la presidencia por parte del Partido Revolucionario Institucional, PRI, la apertura de los archivos secretos de la Dirección Federal de Seguridad y el avance de las investigaciones documentales en todos los campos han permitido reconstruir una imagen cada vez más compleja de los hechos. En 1968, los testimonios fotográficos del movimiento eran vistos y usados de muy distinta manera por el régimen autoritario de Gustavo Díaz Ordaz y por los estudiantes. Como bien afirma Carlos Monsiváis, las fotografías del Archivo de Gobernación tenían como fin registrar lo que daba evidencias de una conspiración. Estudiantes disidentes y subversivos que organizaban un complot apátrida en contra de la paz y prosperidad. Díaz Ordaz muy probablemente leyó sin leer la secuela de fotos y los informes que se le propusieron, dice Monsiváis. El presidente en suma solo quería confirmar su paranoia. Para Susan Sontag, las fotografías parecen indicarnos qué vale la pena mirar y qué tenemos derecho a observar. Cuando el fotógrafo decide qué enfocar, qué encuadrar, nos está indicando lo que él o ella consideró importante registrar y enseñar. La cámara atomiza, controla y opaca la realidad. Por ello, concluye Sontag, la fotografía es un instrumento de poder. En el caso del fotoperiodismo, frecuentemente, a pesar del fotógrafo, la selección editorial y los pies de foto terminan pesando más en la delimitación de la realidad. Los estudiantes, por su parte, recurrieron a los periódicos murales como uno de los pocos recursos contrainformativos con que contaba el movimiento. Usaban tanto fotografías tomadas por ellos como las recortadas de periódicos, mismas que ellos resignificaban de acuerdo a su causa. Las fotografías del movimiento estudiantil, y sobre todo de la matanza de Tlatelolco, sufrieron censura, edición cautelosa y cínicamente progubernamental, señala Alfonso Morales. No hay como suprimir las palabras, el testimonio de cientos de miles en la ciudad, pero sí hay manera de controlar las imágenes, cargadas de una persuasión mucho mayor, dice Monsiváis. La memoria iconográfica de la revuelta estudiantil no solo se vio mermada por la censura oficial, sino también por la autocensura, moderación o descuido de los responsables editoriales de diarios y revistas. Aquellos que osaron publicar imágenes denunciando la masacre fueron amenazados y perseguidos por el gobierno. Para Roland Barthes, las únicas imágenes que escapan a la supremacía de la connotación sobre la denotación
son las de carácter traumático. Aquí es en donde la connotación resulta más difícil. El trauma es totalmente tributario de la certeza de que la escena ha tenido lugar de forma efectiva. El fotógrafo tuvo que estar allí, apunta el filósofo francés. Por tanto, a mayor efecto traumático, menor será el efecto mitológico de una fotografía. En 2001, la revista Proceso publicó imágenes, ocultadas por los gobiernos priistas hasta entonces, sobre las detenciones arbitrarias de estudiantes la noche del 2 de octubre por parte del Batallón Olimpia. Manuel Gutiérrez Paredes, fotógrafo particular de Luis Echeverría, secretario de Gobernación, fue quien realizó el registro de los estudiantes vejados. Estas imágenes, junto con otras de heridos graves y personas ensangrentadas, de cadáveres en las calles y en los hospitales y morgues, así como las hechas públicas por otros periódicos de circulación nacional a partir de este siglo, impiden dudar al observador. Una represión brutal y condenable realmente sucedió, sin importar la ideología o los valores culturales del lector. El Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México resguarda 7 fondos, colecciones y archivos relacionados con el movimiento estudiantil del 68. Este archivo, junto con el catálogo digital fotográfico Memoria y Representaciones, la fotografía y el movimiento estudiantil de 1968, coordinado por Alberto del Castillo, pueden consultarse en línea. La recuperación de la memoria documental, específicamente fotográfica, que se ha logrado en las últimas 2 décadas, reivindica las causas del movimiento. Nos recuerda sin tapujos un acontecimiento atroz que marcó un parteaguas en la historia del país y, con la cicatriz abierta, nos insta a seguir luchando por nuestros derechos y la justicia. Ni perdón, ni olvido. Recordar a los muchachos contra la pared sus caras, las manos sobre la nuca y el derecho entre las balas, jóvenes manos en alto con la B de la victoria. B de Vallejo nos dicen los de la preparatoria.